Ahora está comenzando a entrar las personas y está ya grabando. Esperemos un momento a que ingresen todos los que estaban en la sala de espera para... Listo, Margarita, cuando usted quiera pueda comenzar. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy día. Como ustedes saben, Pacto Global, dentro de sus grupos ODS, tiene justamente el grupo ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, pero que hace también alusión a los gobiernos corporativos y la anticorrupción. Hoy día vamos a tratar gestionando los riesgos de corrupción en la cadena de suministro. Para eso tenemos esta actividad que apunta a la Ley 20.393 de alcances y sus alcances y modificaciones. Nuestro grupo de empresas líderes ODS 16 definió en el año pasado como sus líneas de trabajo esta gestión de riesgos de corrupción en la cadena de suministro. Fue uno de los temas que todos nuestros participantes de distintas empresas socias eligieron como tema coyuntural, como tema que les interesaba profundizar. En este propósito, comunicamos un plan de trabajo para este año 25, el cual incluye distintas actividades y conversatorios que estaremos desarrollando a lo largo del año para comprender mejor diferentes aristas y generar reflexiones sobre cómo fortalecer la colaboración entre empresas y sus cadenas de suministro, un tema muy importante. El principal marco de referencia para este proyecto es justamente esta ley 20.393, la que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica. Por lo tanto, es muy importante para las empresas estar debidamente informados de todo lo que esto implica. Esta ley fue promulgada y publicada en el año 2009 y desde entonces ha tenido diferentes actualizaciones. La última de ellas fue la ley 21.595, ley de delitos económicos, que entró en vigor el 17 de agosto de 2023. En el día de hoy profundizaremos en los aspectos más prácticos para las empresas sobre lo que implica esta ley, con especial foco en sus alcances y también en sus modificaciones. Para ello queremos agradecer que nos acompaña Ramón Montero, gerente de operaciones CCO de BH Comply. Bienvenido, Ramón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ramón es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile con un Master of Law, LAM, en análisis económico del derecho en la Universidad de Utrecht, Países Bajos. Es socio y gerente de operaciones, o sea, CCO, de BH Compliance, empresa que mide la efectividad de las prácticas de compliance y gobierno corporativo, desde donde lidera la dirección y evaluación de procesos de certificación y monitoreo de modelos de prevención de delitos para empresas de Chile y del mundo. En el ámbito académico, es profesor del Diploma de Compliance y Buenas Prácticas Corporativas de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del Diploma de Prevención, Detección e Investigación de Fraude en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y profesor del programa de clase ejecutiva en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Entonces, Ramón nos va a hacer una presentación y les pido a todos ustedes que en el chat, en la sección de preguntas y respuestas, vayan poniendo sus preguntas y respuestas que atenderemos después del término de la presentación de Ramón. Perfecto, muchas gracias Margarita por la presentación y muchas gracias Pacto Global por la invitación. Antes de comenzar, solamente confirmar que la presentación se ve bien. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, nuevamente entonces muchas gracias por la invitación, Margarita y Pacto Global. Estoy muy contento de estar acá para poder comentar, para que podamos conversar acerca de los alcances y las modificaciones que ha tenido la ley 20.393 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tal como decía Margarita, ¿no es cierto? Y también nos vamos a enfocar principalmente en la nueva ley sobre delitos económicos que recientemente ha entrado en vigencia.
Pero para ponernos un poco en el contexto, es importante entender el contexto de esta ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Tal como decía Margarita, desde el año 2009 en Chile existe una ley que establece que las empresas pueden ser responsables por ciertos delitos. Esto cambia un poco el paradigma de la responsabilidad penal que siempre se establecía para las personas naturales, ¿no es cierto? Las personas físicas éramos las que podíamos cometer ciertos delitos y no así las personas jurídicas, las empresas cómo iban a cometer un delito. Pero ese paradigma fue cambiando y hoy día la tendencia, hoy día regional y mundial, es que las empresas y que las corporaciones se deben hacer cargo de las acciones y operaciones que hagan a su interior, ¿no es cierto? Y es por eso que el año 2009, también en el contexto de Chile entrando a la OCDE, se promulga y se publica la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas que establece que las empresas podrían ser responsables por ciertos delitos. En este caso, el catálogo de delitos en ese tiempo era bastante acotado, solamente se refería al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y al cohecho funcionario público nacional y extranjero. Pero esta ley, más allá de la última modificación a las que nos vamos a referir, ha tenido múltiples modificaciones y ha sido modificada y cambiada en múltiples oportunidades a lo largo del tiempo. La primera modificación de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas fue el año 2016, en el marco de la agenda corta anticorrupción de la expresidenta Michelle Bachelet. En este caso, se incorpora al catálogo de delitos el delito de la receptación. Luego, el año 2018 también hubo un cambio que fue bastante importante. A finales del año 2018 se modifica el Código Penal. Y al modificarse el Código Penal también se modifica la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Y lo que sucede ahí respecto de los delitos es que se incorporan 4 tipos penales nuevos: la administración desleal, el soborno entre particulares, la apropiación indebida y la negociación incompatible. Es decir, ya veníamos desde 3 delitos cuando se incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile y ya vamos en 8 delitos. El año 2018, con la modificación del Código Penal, también se modificó la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el sentido de ampliar las penas para, por ejemplo, el delito de cohecho. Luego, en enero del 2019, es decir, yo diría un mes o 2 meses después de la modificación del 2018, se vuelve a modificar la Ley de Responsabilidad Penal porque a partir de la modificación de la Ley de Pesca se incorporan 4 delitos asociados a temas medioambientales. Principalmente se destaca la contaminación de agua. ¿Qué quiero decir? Es que nuevamente hay una modificación y la ley de responsabilidad vuelve a ser modificada y hoy día la responsabilidad, o en ese tiempo, el 2019, ya no era de 3 delitos, sino que habían 12 delitos y se incorporan temas medioambientales. En el año 2020 también se modifica la ley de responsabilidad penal, se incorpora el delito de trata de personas y también se incorporan delitos asociados a la ley de armas. Y después, el año 2022, a finales del 2022, se vuelve a modificar en el sentido de que se promulga la nueva ley sobre delitos informáticos y se incorporan los 8 delitos informáticos que han sido actualizados y que fueron también algunos de ellos tipificados por esa ley, se incorporan a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es por eso que aquí tenemos una línea de tiempo desde el año 2009 hasta el año 2022, donde han habido múltiples modificaciones, principalmente asociadas a incorporar nuevos delitos a la responsabilidad penal de las empresas. Y aquí ya estamos viendo alguna tendencia, ¿no es cierto? Una tendencia que las empresas empiezan a hacerse responsables por más cosas, no solamente por un catálogo acotado de delitos, sino que se empiezan a incorporar temas medioambientales, temas asociados a la trata de personas, por ejemplo, temas asociados a nuevos delitos económicos, como por ejemplo el soborno entre particulares, temas asociados a delitos informáticos. Entonces, ya se puede ver una tendencia, por ejemplo, como la Ley de Responsabilidad Penal Española, que tenía ya desde siempre más de 30 delitos asociados, en que se incorporan más tipos penales. Por lo tanto, lo que se quiere ver aquí es que las empresas deben hacerse responsables, más allá que por un catálogo acotado, por las operaciones que tengan que ver con su giro. Y de alguna manera lo que corona todo esto y lo que confirma todo esto es la nueva ley sobre delitos económicos que se promulga el año 2023 y que entra en vigencia para las empresas del año 2024. Esta nueva ley de delitos económicos trae cambios mucho más rotundos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y también, como veremos más adelante, al catálogo de delitos que afecta a las empresas. Así que con eso tenemos un contexto más o menos de cómo se ha ido desarrollando esta ley y esta responsabilidad penal de las empresas en nuestro país desde el año 2009 hasta la fecha. Ahora, las principales modificaciones que tiene o que trae esta nueva ley de delitos económicos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas están establecidas en el artículo 50 de esta nueva ley de delitos económicos. Y lo primero a nivel general es que cambia el paradigma de implementación, cambia el paradigma de los modelos de prevención de delitos, desde la implementación de elementos formales, porque la
modificación que hace esta nueva ley de delitos económicos tiene que ver también principalmente con la desformalización. Hay muchos elementos que eran muy formales en la ley hasta antes de esta modificación y hoy día se desformalizan. Por lo tanto, cambia el paradigma de una implementación de elementos formales a una cultura de compliance para la prevención de los delitos. Y eso tiene que ver nuevamente con lo que comentaba, que cambian los elementos formales, pero que también cambia el catálogo de delitos. Ahora el catálogo es tan amplio que ya es irrelevante, diríamos, en fondo, la identificación de cada uno de los delitos. Por lo tanto, hay un cambio de implementación de elementos formales, podríamos decir, a una cultura de compliance para la prevención de los delitos. También se amplía el ámbito de aplicación de la ley para las personas jurídicas y lo vamos a ver en unas láminas más. Y como decíamos, también se amplía dramáticamente el catálogo de delitos. Yo les comentaba que partimos con 3 delitos, luego fueron 4, luego fueron 8, después fueron 12, después fueron 20 y hoy día el catálogo de delitos llega a más de 200 tipos penales. Pero también ese es el sentido que tiene esta modificación de la ley, que hoy día el catálogo pasa a ser irrelevante, porque lo importante es la operación de las empresas al interior, lo importante es el giro de las empresas. Independientemente de cuáles son los delitos que están en el catálogo, lo importante es que la empresa debe hacerse cargo de su giro, de su operación, de sus actividades diarias, independientemente de este catálogo de delitos. Yo ya no tengo 3 delitos por los cuales me tengo que preocupar, que tengo que identificar el riesgo, el control, etc. Hoy día el catálogo es tan amplio que podríamos decir que pasa a ser irrelevante y por lo tanto la empresa debe hacerse responsable en su totalidad por su giro, por su actividad. También uno de los cambios más importantes, ya el que está a mano derecha, ¿no es cierto?, es que cambian los criterios de imputación de responsabilidad penal. Esto es sumamente importante y también lo vamos a ver. Cambian las características o las condiciones para que se pueda generar la responsabilidad penal. Porque para que se genere la responsabilidad penal o se constituya la responsabilidad penal para las empresas, se deben reunirse ciertos requisitos o ciertas condiciones. Estas condiciones cambian respecto de esta nueva modificación y lo vamos a ver en unos minutos más. Ahora, respecto de otros cambios, también cambia el estatuto de las penas y los criterios para la imposición, considerando nuevas atenuantes y agravantes. Asimismo, las disposiciones para las personas jurídicas entraron en vigencia 13 meses después de su publicación. Se sigue viendo la presentación, ¿no es cierto? Disculpa, Ramón, se fue la presentación, no la estamos viendo ahora, por si acaso. Me dincó ahí. Ahí sí, ahí volvió. Ya. Perfecto. Respecto a las disposiciones de esta nueva ley o de esta modificación de la ley de responsabilidad penal, también es importante señalar que empezaron a entrar en vigencia 13 meses después de la publicación. Esta ley empieza a regir en el año 2023, en agosto del 2023 para las personas naturales, pero las disposiciones del artículo 50 y para las personas jurídicas comienzan a regir en septiembre del 2024, es decir, en septiembre del año pasado. ¿Qué es lo que exige esta nueva ley? ¿O qué es lo que establece esta ley y por lo tanto impacta y modifica la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Esta nueva ley incluye entonces cambios producto de la responsabilidad penal de la persona natural y también de la persona jurídica. Aquí también hay un impacto para la persona natural. Hay ciertas penas y hay ciertas agravantes que se aplican a las personas naturales que antes no se aplicaban y aquí también están un poco las críticas que ha tenido esta ley y hay ciertos sectores que establecen que esta ley persigue al empresariado o que se ensaña mucho con la actividad que eventualmente empresarial. ¿Por qué? Porque hoy día establece ciertas agravantes y ciertas penas más duras para las personas naturales que, por ejemplo, en cargos directivos o cargos ejecutivos en la empresa cometan los delitos. Y si estos delitos han sido cometidos en el ámbito de su responsabilidad o quizás utilizando sus facultades, estas penas van a ser más graves. ¿Qué quiero decir? Que yo, quizás como persona natural, si yo cometo un delito tributario en mi casa, como persona natural, en el fondo no en el ámbito de mi trabajo, va a tener una pena, pero si yo cometo el mismo delito en el ámbito comercial, en el ámbito de mi trabajo, o quizás aprovechándome las facultades que yo tengo, esa acción podrá tener penas y agravantes más duras y podría tener penas más especiales. Por lo tanto, los cambios producto de esta nueva legislación afectan a tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas.
Ahora, ¿cuál es el foco principal de los modelos de prevención de delito? Establece la ley que deben estar vivos, deben estar orientados al giro de la compañía y que sirvan para prevenir y detectar riesgos. Podrán asimismo eximir de responsabilidad penal de la empresa los modelos de prevención de delitos que estén funcionando y que sean vivos. ¿Qué se quiere decir aquí? Que los modelos de prevención de delitos deben servir para prevenir y detectar los riesgos originados por la actividad. Es sumamente importante el tema del giro de la empresa, es decir, cuál es la actividad de la compañía y en virtud de eso se van a evaluar eventualmente los riesgos o no. Y respecto de la certificación o la revisión por parte de terceros independientes, se reemplaza la certificación por una evaluación por un tercero independiente. Se espera, como elemento del modelo de prevención de delitos, que el modelo de prevención de delitos tenga un monitoreo continuo por un tercero que genere evidencia del funcionamiento de este modelo. En ese sentido, ahí hay un paralelo o hay una especie de reemplazo entre la certificación y la revisión por parte de un tercero independiente. Y también ha habido discusión al respecto, quiénes son estos terceros independientes, cuál es la periodicidad de esta revisión, y es también algo que nos vamos a referir en algunos minutos. Estos cambios, nuevamente, los que estamos comentando respecto de las empresas, son efectivos a partir de septiembre del año pasado. Respecto del ámbito de aplicación, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, hasta el año pasado, el alcance, es decir, las personas jurídicas que alcanzaba esta norma, eran las personas jurídicas de derecho privado, es decir, las empresas privadas, y también las empresas públicas creadas por ley, Codelco, Televisión Nacional, Banco Estado, ENAP, etcétera, las empresas públicas creadas por ley. Sin embargo, a partir de esta modificación, también se incorporan en la eventual responsabilidad penal de las empresas a las empresas, sociedades y universidades del Estado, a los partidos políticos y también a las personas jurídicas religiosas de derecho público. Vamos a ver cuál es el objetivo, por qué se incorporaron las personas jurídicas religiosas de derecho público, pero en definitiva hoy día también, aparte de las personas jurídicas de derecho privado y las empresas públicas creadas por ley, se incorporan las universidades del Estado, los partidos políticos y las personas jurídicas religiosas de derecho público. Esto también en el espíritu de seguir ampliando el alcance de esta norma para las personas jurídicas. ¿A quién echamos de menos quizás acá, pero también con razón, quizás las municipalidades? Hoy día a las municipalidades no les afecta la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de que obviamente las municipalidades están llamadas a implementar sistemas de control y tener modelos o programas de cumplimiento. Hoy día las municipalidades que eventualmente cometan alguna irregularidad no van a estar cubiertas por la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pueden existir razones para ello o no, pero de alguna manera no son parte de este alcance. Después, respecto a los criterios de imputación, los criterios de imputación es algo que también es importante que comentamos al principio. Para que se constituya, se configure la responsabilidad penal de las empresas, se necesitan que se concurran ciertos requisitos, ¿no es cierto? Y estos requisitos para la constitución o la configuración de la responsabilidad penal han cambiado. Ahora, el objetivo de esto es focalizarse en los riesgos propios de la actividad empresarial. Y se establece un modelo de prevención de delitos vivo que debe ser evaluado constantemente. Y en ese sentido, los criterios de imputación antes de la modificación de la ley eran estos 4. Primero, tenía que existir un delito, ¿no es cierto? Este delito tenía que ser cometido por una persona natural al interior de la compañía, ¿no es cierto? Segundo, esta persona natural tenía que ser una persona, como yo recién digo, al interior de la compañía, o podía ser una persona bajo su cargo. En ese sentido, se entendía que podía ser el dueño, un ejecutivo, un representante, o también un proveedor, un prestador de servicio. Un tercer requisito es que este delito debe haber sido cometido en directa o inmediato interés o provecho de la compañía. Debería haber un beneficio para la entidad, para la persona jurídica. Y por último, ausencia de deber de supervisión y dirección. También ahí es interesante porque ahí donde está el link con el compliance, ¿no es cierto? La presencia de dirección y supervisión significa la existencia de un modelo de prevención de delitos, la existencia de un programa de cumplimiento. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí es que en ausencia de eso se puede constituir la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces tenemos la existencia de un delito, que este delito haya sido cometido por alguien al interior de la compañía o por alguien bajo su cargo,
que este delito haya sido beneficiado para la entidad y que haya habido ausencia de un modelo de prevención de delito, ausencia de supervisión y dirección. Con esos 4 elementos se configuraba la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero esto es lo que cambia, los criterios de imputación cambian y esto es importante porque hoy los criterios de imputación cambian y hay un elemento que se elimina que es muy importante. Tenemos siempre la existencia de un delito, ¿no es cierto? Debe existir un delito cometido por una persona natural al interior de la compañía o bajo su cargo, ¿no es cierto? Esta persona debe ser una persona al interior de la empresa, pero también puede ser un tercero con o sin representación. Esto también es importante porque hoy día está diciendo la ley que no basta con que el tercero sea una persona que tenga poder de representación de la compañía, sino que incluso puede ser una persona sin representación. Y esto tiene vital importancia en lo que comentaba al principio Margarita respecto a la cadena de suministro, porque los terceros hoy día que actúan con las compañías hoy día son un elemento de riesgo que pueden configurar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por lo tanto, la necesidad de poder chequear, tener conocimiento de quiénes son las personas o los terceros con los cuales yo me relaciono va a ser fundamental porque eventualmente esas personas podrían acarrear o podrían configurar la responsabilidad penal de las compañías. Entonces tenemos nuevamente el primer requisito, que es la existencia de un delito que debe ser cometido por una persona natural. Esa persona natural debe ser una persona al interior de la compañía y también puede ser un tercero con o sin representación. Ahora se elimina el elemento del beneficio. Esto es importante. Ya no es necesario que haya un beneficio directo e inmediato para la organización, pero establece que la perpetuación del hecho debe verse favorecido por la falta de una implementación activa de un modelo de prevención de delitos. Es decir, también se mantiene de alguna manera ese cuarto requisito que tiene que ver con que la ausencia de dirección y supervisión o la ocurrencia de este delito favorecido por la ausencia o de la implementación efectiva de un modelo de prevención de delitos va a ser un requisito para configurar la responsabilidad penal. Por lo tanto, los nuevos criterios de imputación principalmente son 3: que existe un delito que se ha hecho por una persona natural al interior de la compañía, incluso por un tercero con o sin representación, y que la ocurrencia de este delito se haya visto favorecida por la falta de una implementación efectiva de un modelo de prevención de delitos. Y esto es importante porque, a contrario sensu, la implementación efectiva de un modelo de prevención de delitos, entonces, va a ser un eximente de responsabilidad. El hecho de que yo tenga un modelo de prevención de delito efectivamente implementado implicará entonces que yo me exime de responsabilidad penal porque se cae automáticamente uno de los 3 requisitos. Para que pueda configurarse la responsabilidad penal de la organización, deben concurrir estas 3 características. Por último, también hacemos presente que no se aplicará o no tendrá aplicación o no se podrá configurar la responsabilidad penal cuando el delito sea cometido en contra de la persona jurídica. También eso es importante entender. Cuando ha sido en contra de la persona jurídica, no se va a configurar la responsabilidad penal. Así que es importante tener en consideración y tener a la vista cuáles son los criterios de imputación. Principalmente destacamos que ya no tiene que existir beneficio. Destacamos también que la responsabilidad penal se podría configurar por un tercero incluso sin representación. Y por último, debe haberse visto favorecido la ocurrencia de cualquiera de estos delitos por la ausencia de una implementación de un modelo de prevención de delitos, lo que a contrario centrum nos dice directamente que la existencia de un modelo de prevención de delitos va a ser un eximente de responsabilidad. Después, y respecto de lo mismo, respecto de que el modelo de prevención de delitos va a ser un eximente de responsabilidad, el rol de los modelos de prevención de delitos a partir de la nueva ley de delitos económicos se ve fortalecido. Eso es importante porque se le da un espaldarazo a los programas de cumplimiento, a las áreas de cumplimiento. Los modelos de prevención de delitos se posicionan como un elemento fundamental, tanto para la protección de las empresas como para la evaluación de responsabilidad también de las personas naturales. Es decir, hoy día los directores de empresas, los ejecutivos de las empresas que eventualmente puedan verse visto afectados, se puedan ver visto investigados o puedan verse visto amenazados por responsabilidad penal por alguna ocurrencia de alguno de los actos, la existencia de un modelo de prevención de delitos también va a servir para poder evaluar y para proteger la responsabilidad de las personas naturales. Y como decíamos anteriormente, un MPD, es decir, un modelo de prevención de delitos efectivamente implementado, que no sea de papel, permite eximir de responsabilidad penal a la compañía. Fundamental también eso. Entonces el rol de los modelos de prevención de delitos se ve fortalecido a partir de esta nueva ley de delitos económicos. La importancia de tener un modelo de prevención de delitos se ve fortalecido mucho más. Respecto a los elementos de los modelos de prevención de delitos, también es importante mencionarlo. Antes, a mano izquierda, tenemos lo que decía la ley antes y lo que dice la ley ahora. Obviamente,
siempre la ley ha sido un poco... no ha tenido un desarrollo muy amplio respecto en detalle de qué es lo que se necesita para tener un modelo de prevención de delitos, pero siempre ha mencionado los elementos generales. Y en este caso se mantiene, se establece que tiene que haber una identificación de riesgos a mano derecha, se tienen que establecer protocolos y procedimientos comunicados a los trabajadores, deben existir canales de denuncia y deben existir cláusulas contractuales para trabajadores y prestadores de servicios. En este sentido, nosotros creemos que esto es el mínimo, ¿no es cierto? Si la ley lo establece, porque al menos deben existir estos elementos. Por supuesto que los programas de prevención de delitos incorporan muchos más elementos, pero al menos tiene que existir una identificación de riesgos, es decir, cuáles son los riesgos y sobre todo asociados al giro, es decir, cuáles son los riesgos asociados al giro de la organización. Esto es una matriz de riesgo. Después protocolos, políticas y procedimientos, canales de denuncia y también las cláusulas contractuales con trabajadores y prestadores de servicios. Son elementos que deben estar en un modelo de prevención de delitos. A mano izquierda son los elementos que estaban anteriormente, no distan mucho unos de otros, pero se mantienen entonces estos elementos. Aquí hay más cambios. También se ha dado bastante para la discusión y para la interpretación respecto de qué significa la nueva figura del tercero o del sujeto responsable. Hoy día se establece, nuevamente a mano derecha, que los modelos de prevención de delitos deben tener uno o más sujetos responsables de la aplicación de los protocolos del modelo de prevención de delitos. Nosotros creemos que lo que se quiere hacer simplemente con eso es... en el fondo es empoderar a las áreas, ¿no es cierto? Hoy día son tantos los delitos que se incorporan en la ley y de tan diversas áreas, informáticos, tributarios, económicos, ambientales, laborales, que naturalmente en una organización eventualmente una persona quizás no va a ser una sola persona capaz o adecuada para administrar ciertos riesgos, ciertos controles del modelo de prevención. Por lo tanto, quizás hay una persona que está a cargo de los temas laborales, otra persona que puede estar a cargo de los temas económicos y otra persona que puede estar a cargo de los temas tributarios. Por otro lado, también lo que se quiere también es un poco, nuevamente, empoderar a las áreas, decir, usted también es responsable de la ejecución de los controles, usted también es responsable del modelo de prevención de delitos. Muchas empresas lo que han hecho ha sido mantener a una persona central como oficial de cumplimiento o encargado de prevención de delitos y designar ciertas personas responsables. Nuevamente, con el objetivo de empoderar a las áreas, el objetivo de decir de alguna manera que el compliance es transversal. Todos somos parte de esta organización, todos somos parte de la ejecución de los controles, todos somos responsables de este cumplimiento de este ambiente de control. Por lo tanto, antes se hablaba de un encargado de prevención de delito, hoy día se habla de uno o más responsables. Se mantiene el tema de la independencia, uno o más responsables deben ser independientes, deben tener facultades de dirección y supervisión, deben reportar a la alta administración y deben tener medios y recursos inmateriales y materiales, ¿no es cierto? Respecto a lo que comentaba que se desformaliza un poco este tema, claro, antes se hablaba de que había que reportar al menos cada 6 meses el encargado de prevención de delitos. Hoy eso ya no se establece, hoy día se establece que debe reportar a la alta administración. No se establece una periodicidad. Es bueno también eso, porque de alguna manera entrega autorregulación. Quizás en una compañía basta con que se reporte una vez al año, en otra compañía basta con que se reporte cada 6 meses, otra compañía basta con que se reporte cada 3 meses. No se establece un mínimo ahora. Vamos a ver cómo se desarrolla también eso hacia adelante, porque también hay un elemento objetivo menos del cual poder tomarse en el momento que uno quiera probar que el modelo estaba funcionando. Y por último, el tema de la evaluación por terceros independientes. Antes se establecía que las empresas podían certificar sus modelos de prevención de delito. Esta era una revisión por parte de terceros que lo que hacían era revisar que el modelo estaba funcionando, que los controles estaban implementados y se emitía una certificación que tenía un plazo máximo de 2 años, etcétera, etcétera. Era un acto también voluntario. Las empresas podían o no certificar sus modelos de prevención de delito. Se establecía en un minuto que cambiaba el peso de la prueba, pero en definitiva lo que se hacía principalmente era generar evidencia del funcionamiento del modelo de prevención de delitos y esa evidencia se podía utilizar el día de mañana para poder probar de que había supervisión y dirección. Nuevamente, la certificación de los modelos de prevención de delitos era un acto voluntario de las compañías que podían o no certificar. Sin embargo, hoy día se establece en el artículo 4 que parte de los modelos de prevención de delitos va a ser la evaluación de terceros independientes, es decir, uno de los elementos del modelo es la evaluación por terceros independientes, por lo tanto ya no es un elemento o ya no es una cosa tan voluntaria. Si una empresa tiene un modelo de prevención de delitos implementado, debe contar con evaluación por parte de terceros independientes. Y aquí hay 3 elementos que son importantes. Periodicidad, habla de que tienen que ser evaluaciones periódicas, es decir,
también no se establece cada cuánto tiempo, pero deben ser periódicas, por terceros, es decir, independientes a la compañía, no pueden ser auditores internos, no pueden ser personas al interior de la compañía, y deben ser independientes. Y la independencia también es un elemento importante porque hoy día, y siempre hemos distinguido en las labores de diseño e implementación, es decir, hay quien puede armar un modelo, desarrollar una política, implementar un control, y también está otra parte que va a evaluar y va a revisar. Debe haber independencia entre aquellos que implementan o diseñan un modelo de prevención y aquellos que revisan el modelo de prevención. Hay un conflicto de interés importantísimo respecto de la implementación y respecto de la revisión. Y es por eso que la ley establece que deben ser revisiones por terceros independientes. No debería haber una relación directa entre quien diseña y quien revisa, porque de alguna manera estaríamos siendo juez y parte. Las personas que revisan modelos de prevención de delitos deberían ser distintas a las personas que diseñan o implementan los modelos de prevención de delitos. Así que también vamos a ver qué pasa con eso respecto de los terceros independientes. Hoy día tampoco está establecido quiénes pueden ser terceros independientes. Eventualmente se habla que se podría dictar un reglamento, pero hasta el momento eso no ha sucedido. De alguna manera también se abre el mercado para que puedan entrar otros actores para revisar independientemente. Lo que es válido, lo importante es obviamente que las revisiones sean de buena calidad y que sean nuevamente periódicas y que se revise y que se evalúen los modelos de prevención de delitos. Respecto nuevamente a la revisión y monitoreo de los programas de compliance, comentamos que tienen que ser revisores independientes, que debe haber periodicidad en la evaluación y lo más importante al final del día es que se genere evidencia del cumplimiento de los controles, que sea capaz de generar evidencia porque esa evidencia va a permitir el día de mañana poder probar si es que llega a suceder algo que el modelo de prevención de delitos estaba funcionando. Respecto a la implementación o qué pasa con el tema de los delitos, también es importante aquí que nos detengamos un poco a ver las materias. Ya hemos mencionado algo en las láminas pasadas, pero hoy día se incorporan nuevos delitos al catálogo de la responsabilidad penal de diversas materias. Por lo tanto, un buen acercamiento, una buena manera de acercarse de manera eficiente para implementar eventualmente los cambios en los modelos de prevención de delitos es a través de los módulos. Nosotros hemos distinguido diferentes módulos en este catálogo de más de 200 tipos penales de la nueva ley de delitos económicos, entre los cuales destacamos primero a mano izquierda, arriba, el módulo de fraude y corrupción económica. También están los delitos informáticos, que son 8 delitos que se incorporan. Hay temas asociados a la libre competencia. También están los delitos tributarios, los laborales y de seguridad social. Están los delitos ambientales. También hay ciertos delitos que son transversales, que lo hemos llamado condicionados porque aplican para todos los giros, pero depende de qué tipo de empresa, porque hay delitos que son para sociedades anónimas. En caso de epidemia y catástrofe solamente se aplican algunos delitos, procedimiento concursal, etc. También hay módulos específicos, es decir, ciertos delitos que aplican solamente para algunas empresas o para algún tipo de giro objeto de la empresa. Están los delitos asociados solamente a los bancos, a los seguros. Hay delitos específicos para las AFP, para las ISAPRES. Delitos asociados al mercado de capitales, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante esto? Porque, y lo vamos a ver también en la última página, que el llamado tiene que ver con el llamado a la calma respecto a esta implementación de esta nueva ley. No porque se incorporen más de 200 tipos penales, las empresas se tienen que volver locas y empezar a implementar controles por todos lados y empezar a abrir sus matrices de riesgo. Los riesgos y los delitos que le aplican a las compañías tienen que ver exclusivamente con su giro. Por lo tanto, el hecho de que se incorporen más de 200 tipos penales no significa que yo voy a tener que ampliar mi matriz 200 veces, sino que yo voy a mantener mis controles, mis áreas y mis riesgos, y que tienen que estar absolutamente relacionadas con el giro de la compañía. Por último, también hay módulos medioambientales, están los temas forestales, de caza, minería, manejo de animales, aguas, etcétera. Como ustedes pueden ver, es absolutamente diverso la naturaleza de los delitos que se incorporan a la responsabilidad penal, pero al final del día tiene que ver con eso, con que las empresas se hagan responsables por las operaciones de su giro. Por lo tanto, ese es el foco en que tienen que poner los recursos y poner los controles y la implementación de sus modelos de prevención de delitos. Respecto de las penas, también es importante mencionar que las personas jurídicas, por supuesto que si cometen los delitos mencionados van a tener penas. Las penas originales son las que están fuera del cuadro. Está la extinción de la persona jurídica, es una pena que ha existido siempre, la inhabilitación para contratar con el Estado, la pérdida de beneficios fiscales
y también abajo, a la mano derecha, la publicación de un extracto de la sentencia condenatoria, es una pena accesoria que se incorpora. Sin embargo, se incorporan nuevas penas que tienen que ver primero con la supervisión de la persona jurídica. Esto es una pena que viene de la normativa norteamericana. FCPA incorpora la famosa figura del interventor. Y también en el caso de las multas, esa pena existía antes, pero se ha visto modificada. El cálculo de las multas se han visto incrementadas y la manera también de calcularlas, nuevamente, como lo decía, se ha modificado, por lo tanto también está incorporado dentro de las modificaciones de las penas. Pero principalmente destacamos la inhabilitación de contratar con el Estado, la pérdida de beneficios fiscales, las multas y esta nueva figura que es la supervisión de la persona jurídica. Respecto a las multas, brevemente mencionar que hoy día se establece un régimen de días multa. Lo que pasa es que las multas anteriormente quedaban un poco cortas respecto de los montos de las sanciones, por lo tanto hoy día se fijan estos días multa. Ahí hay el detalle, en el fondo hay un valor fijado por el tribunal que no puede ser inferior a 5 UTM ni superior a 500 UTM, y la extensión mínima es de 2 y máxima 400 días multa. Y hay algunas distinciones respecto de la forma de calcular esta sanción para las personas jurídicas. Respecto al supervisor, acá también es interesante, esta es una figura nueva. Se da solamente cuando haya insuficiencia en el sistema de prevención de delitos. Básicamente se designa un interventor, un supervisor que se incorpora internamente a las empresas con un plazo mínimo de 6 meses y un máximo de 2 años. Y esta persona lo que tiene que hacer es de alguna manera velar por el cumplimiento o por por el cumplimiento de las disposiciones que eventualmente se establezcan con el objetivo de mejorar el sistema efectivo de prevención de delitos. Sin embargo, esto está faltando un reglamento para que se pueda definir exactamente de qué manera va a funcionar, ¿no es cierto? Así que eso principalmente respecto de las nuevas modificaciones a la ley. Nos referimos entonces a esta línea de tiempo. La ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas ha tenido múltiples modificaciones en el tiempo. La más importante o las más importantes, diríamos, fueron la del 2018 y la de 2024. La nueva ley sobre delitos económicos impacta de manera importante a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en tanto el alcance, como mencionábamos, hoy día se incorporan nuevas personas jurídicas al alcance, en cuanto a las penas, en cuanto a los criterios de imputación, muy importante, en cuanto al rol del modelo de prevención de delitos, también fortalece el rol de los modelos de prevención de delitos. Y por último, también lo que también comentamos bastante en cuanto al catálogo de delitos. Partimos con 3 el año 2009 y terminamos con más de 200 el año 2024. Entonces, finalmente, ¿cuál es nuestra mirada? Es un llamado a la calma. El modelo de prevención de delitos no pierde vigencia, sigue siendo esencial a partir de esta nueva ley de delitos económicos. Hay que enfocarse en el giro, porque no todos los delitos aplicarán a las compañías. Eso es súper importante. No todos los delitos aplicarán solamente los que tienen que ver con el giro. La importancia del monitoreo continuo y la generación de evidencia, porque hoy día es parte del modelo de prevención de delitos, parte de los elementos del modelo de prevención de delitos es la generación de evidencia. Y por supuesto que no hay que crear todo desde cero, porque ya los controles están, las áreas están y los riesgos están. Por lo tanto, lo que se debería hacer es de alguna manera hacer una actualización, un ajuste, una revisión respecto a los nuevos elementos del modelo, pero en definitiva lo que se tenía desde siempre es lo que hoy día va a servir, ¿no es cierto? Así que eso respecto a la presentación, estamos ok ahí con el tiempo. Le doy la palabra a Margarita y ojalá que podamos seguir conversando de estos temas en los próximos minutos, así que quedamos atentos a cualquier pregunta y a cualquier discusión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Yo creo que ha sido muy clara tu presentación, muy amplia. Tenemos hoy día 70 personas participando aquí de distintas empresas. Nos han llegado 3 preguntas específicas, pero antes de pasar a ellas y de invitar a otras personas que nos hagan sus preguntas por el chat de preguntas y respuestas, yo te quería preguntar un poco, porque con lo que tú nos has expuesto, ¿no es cierto? Y cómo ha cambiado esta ley, cómo ha aumentado esta tipificación de delitos, tú decías de 9 a más de 200 hoy día. Esto supone desde luego un cambio de cultura. ¿Cómo ves tú desde tu rol en relación con las empresas? ¿Están preparadas las empresas para este cambio? ¿Están preparadas para enfrentar todo lo que ello implica? Si bien tú has sido muy claro en manifestar que cada empresa debe tener presente aquellas tipificación de delitos que tienen más que ver con su rubro, así que eso acota bastante el campo, afortunadamente, ¿no? Pero aún así puede ser para muchos algo complejo de abordar, no saber cómo abordarlo.
dificultad para introducirlo en toda la organización de manera transversal, como tú también lo planteaste, con involucramiento de distintas áreas. ¿Cómo ves tú que está preparada la empresa en Chile hoy día para organizarse en este sentido y para cumplir responsablemente esta ley? Sí, muchas gracias Margarita con la pregunta, súper interesante. A ver, yo creo que hay que distinguir esto, el compliance, el compliance y la prevención de los delitos y los sistemas de cumplimiento se pusieron sobre la mesa con la promulgación de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas el año 2009, ¿no es cierto? Porque básicamente se establecía que para que podía existir responsabilidad penal y para que existiera responsabilidad penal deberían cumplirse ciertos requisitos y uno de los requisitos era la inexistencia de los modelos de prevención de delitos. Por lo tanto, la existencia de un modelo de prevención de delitos le permitía a las empresas eximirse de esta responsabilidad. Por lo tanto, desde el año 2009 en adelante, las empresas empezaron a hablar de compliance, empezaron a desarrollar sistemas de control. Nosotros vamos por el tema de la revisión y los modelos de prevención de delitos a los directorios de las empresas desde hace más de 15 años y antes los temas de compliance no se conocían. Y hoy día uno va a un directorio, uno va a una empresa y los temas de compliance están sobre la mesa y es imposible que un director no entienda o no sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de cumplimiento. Por lo tanto, las empresas que comenzaron a desarrollar sistemas de control y temas de compliance desde ese tiempo, yo diría que están preparados absolutamente para esta nueva ley de delitos económicos y el impacto de esta nueva ley de delitos económicos no debiera ser tan fuerte. Porque si bien hay cambios importantes, se mantienen los elementos principales que tienen que ver con la cultura de cumplimiento, con la identificación de riesgos, con los elementos del canal de los modelos de prevención de delitos. Por lo tanto, las empresas que han madurado sus sistemas de control durante el tiempo no deberían sentir un impacto tan importante con esta normativa y en ese sentido a mí me parece que las empresas que han desarrollado sus modelos de prevención de delitos hoy día están preparadas para esta nueva normativa. Sin embargo, y obviamente así es, las empresas que no han desarrollado, que no tienen no han desarrollado un músculo asociado a los temas de cumplimiento, por supuesto que esto les va a pegar un poco más porque son cambios importantes, por lo tanto naturalmente les va a ser más difícil. Pero las empresas que hoy día tienen sistemas de prevención de delitos, que han desarrollado sus áreas de cumplimiento, están preparadas para esta normativa. Gracias, Ramón. Vamos a pasar a preguntas específicas ya de nuestros participantes. Fernando Gatica dice, ¿en algún momento se nos ha acercado algún ejecutivo de AFP o ISAPRE para asesorarnos para cambio de institución, proponiendo el pago de un monto en efectivo? ¿Esta situación podría ser dentro del alcance de la ley? ¿Tiene A que ver, ver con esta ley o es algo habría que ajeno, ver, digamos? habría que ver exactamente el caso, pero yo lo que estoy viendo ahí es que hay un pago que eventualmente podría ser inadecuado. Yo diría efectivamente uno de los delitos que incorpora la ley de responsabilidad penal es el soborno entre particulares. El soborno entre particulares al final establece que siempre el soborno para nosotros siempre estuvo asociado al funcionario público, ¿no es cierto? Si uno le pagaba a un funcionario público para que hiciera algo, a una persona de un tribunal, a una persona de la policía, se establecía que se podía cometer un delito. Pero a partir del año 2018 se tipifica en Chile el soborno entre particulares y ese soborno entre particulares también es parte de la responsabilidad penal de las empresas. Por lo tanto, si es que se dan las condiciones de que eventualmente hay un pago inadecuado por parte de un tercero para que eventualmente para que yo, por ejemplo, lo elija como proveedor, si es que hay un potencial proveedor que me está haciendo algún regalo quizá, me está haciendo alguna atención específica para que yo lo elija por sobre otro proveedor, podría configurarse la figura del soborno entre particulares y eso es un delito tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas. Entonces, en ese sentido habría que ver bien qué tipo de pago se está ejecutando, pero hoy día existe el soborno entre particulares, existe la responsabilidad penal para las empresas cuando hay pago entre privados que pudieran generar algún tipo de distorsión en el mercado. Claro, se entiende. María Marta Dilelo dice, la implementación y certificación de la norma ISO 37301 del sistema de gestión en la compañía no trabaja en que no, perdona, un tercero ¿qué pasa si alguien implementó el modelo de prevención de delitos y fue un tercero independiente que no sigue en la compañía, no trabaja en ella?
¿puede hacer la revisión, por ejemplo, luego de que pase un año? Ahí hay dos preguntas, claro. Está el tema de la ISO de arriba y después está la de Silvana. A ver, respecto a Silvana. Sí, después vuelvo a la ISO, sí. Sí, sí, Me sí. fui a la de Silvana, ya. Hoy día no existe lo que establece Silvana, dice qué pasa si una persona hizo el modelo de prevención de delitos, pero después se fue de la compañía y y puede ser el que revisa el modelo de prevención de delitos. Exacto, eso. Yo creo que hay que tenerse a los elementos de tercero independiente. Tercero independiente. ¿Es una persona que efectivamente es independiente? Claro, es un tercero, ¿por qué? Porque no está en la compañía, está fuera de la compañía. Pero el día de mañana, ¿cómo se va a ver eso si ese tercero, independientemente que ya no esté en la compañía, fue la persona que armó el modelo de prevención de delito? No hay nada que diga que no lo puede hacer, pero si nos atenemos a la naturaleza del concepto de tercero independiente, pareciera ser que esta persona no lo es tanto. Y no tiene que ver con que pasó un año, pasaron 2 años. Esta persona eventualmente armó el modelo de prevención de delitos y podrían haber pasado quizás 10 años y si lo revisa, habría un conflicto de interés a mi parecer. Claro, exactamente. Ya, y ahora voy a la de María Marta Dilelo, que dice la implementación y certificación de la norma ISO 37301 del sistema de gestión de compliance sería una forma de cumplir la supervisión por parte de un tercero independiente. Es una buena pregunta. A ver, nuevamente, o sea, no nuevamente, pero esto que todavía está muy en pañales, está muy abierto. Hoy día no se ha establecido ningún tipo de reglamento, no se establece quiénes son las personas que pueden o quiénes son las más adecuadas para revisar por parte de terceros independientes, pero lo importante nuevamente es poder atenderse a los elementos. Tiene que ser una revisión periódica por parte de un tercero independiente. La implementación y certificación ISO 37301 es una revisión periódica. Eso va a cumplir con la periodicidad. Ya, ok, es un tercero independiente, pero lo importante es que sea un tercero independiente que haga revisiones periódicas y a partir de las revisiones periódicas se generen, como dice la norma, acciones de perfeccionamiento. Es decir, se identifiquen las brechas y sobre esas brechas se comprometan acciones de perfeccionamiento. Si esas características las cumple la certificación e implementación de esta ISO, podríamos decir eventualmente que sí, pero nuevamente lo que se espera es que haya un tercero independiente que esté de manera periódica revisando, evaluando y generando acciones de perfeccionamiento. Y habría que ver si esta implementación y certificación ISO cumple con estas características, principalmente con el tema de la periodicidad y sobre todo esta continuidad respecto de levantar brechas para poder eventualmente subsanarlas y ir perfeccionando el modelo. Claro. María Marta dice, sí, la ISO se recertifica cada 2 años y se sugieren acciones de mejora continua. Ok, O sea, veremos si la periodicidad quizá, la periodicidad es la adecuada. No quiero decir que no, pero quizás cada 2 años, no sé si nosotros, por ejemplo, pensamos que una periodicidad debería ser una revisión de a lo menos cada 6 meses, pero nuevamente está súper abierto esto. Por lo tanto, la respuesta está abierta y habría que, yo creo que lo fundamental es poder actuar con el criterio de poder decir, mira, lo que yo estoy haciendo lo voy a poder defender el día de mañana. Los elementos de periodicidad, de tercero y dependiente son elementos que yo voy a poder defender el día de mañana si es que llega a suceder algo. Y si soy capaz de probar que efectivamente mi certificación ISO cumplía con los elementos que establece la norma como tercero de revisión independiente, entonces va a funcionar. claro. La lata es que, perdón, no hay Gonzalo, jurisprudencia todavía no tenemos jurisprudencia respecto ya, de este tema. claro. Gonzalo Pinochet dice, estoy trabajando en una organización realizando el informe de brechas y análisis de riesgos, además de una auditoría forense en curso. Aún no tiene modelo de prevención de delitos. ¿Qué orientaciones me podrías dar para crear desde cero conforme a estos nuevos lineamientos? A ver, pues de partida ya estar haciendo un análisis, un informe de brechas y un análisis de riesgo fundamental. A partir de eso, yo creo que hay que tomarse de eso, de este análisis de brechas y poder principalmente partir levantando, identificando los riesgos. El primer elemento de los modelos de prevención de delitos que establece la norma es la identificación
de riesgos asociados al giro. Por lo tanto, un informe de brecha y una identificación de riesgo es el punto de partida. Lo principal es poder identificar cuáles son los riesgos, tener este mapa de cuáles son mis actividades, cuáles son mis riesgos, cuáles son mis controles, tener los controles, poder designar un sujeto responsable, poder tener un canal de denuncia y de ahí en adelante quizás ahí poder empezar a evaluar estos elementos. Pero los principales elementos son los que establece la ley: identificación de riesgo, establecimiento de las políticas y protocolos que sean necesarios, canales de denuncia e incorporar las cláusulas en los contratos. Gracias, Ramón. Gabriel Rosas dice, buenos días, respecto a los terceros independientes, tengo entendido que la norma no establece como requisitos que estos terceros se encuentren certificados. ¿Cómo se validaría su auditoría? Súper buena la pregunta también. Si lo comparamos, por ejemplo, con los certificadores, antes existía la certificación y los certificadores debían estar inscritos en un registro en la CMF que incorporaba ciertas características y ciertos requisitos para que se pudieran constituir como certificadores. Y hoy día, si uno entra a la CMF, está el listado o estaba el listado de las empresas que podían emitir certificaciones. Asimismo, los certificadores tenían que informar a la CMF todos los 31 de marzo de cada año qué empresas habían certificado el año anterior y también eran objeto de fiscalizaciones por parte de, nuevamente, la CMF. En terreno, muchas veces llegaban las personas de la CMF a fiscalizar a las compañías certificadoras. En ese sentido, hoy día no existe una certificación para los terceros independientes y por eso yo lo comentaba en la presentación, como que se amplía en ese sentido el mercado. Cualquier persona hoy día puede decir: yo soy un tercero independiente. No está mal eso tampoco. Cualquier persona, hoy, si hay personas que están capacitadas, empresas que están capacitadas, pueden hacer terceros independientes, pero efectivamente hoy día no hay una certificación o no hay un registro de terceros independientes. Por lo tanto, como hablábamos también al principio, está desformalizado este tema. Se ha desformalizado, tiene que ver mucho con la autorregulación. Por lo tanto, la elección del tercero independiente que se haga por parte de las entidades va a ser súper importante porque de alguna manera le deja la responsabilidad a las empresas de efectivamente elijan a alguien que van a poder probar el día de mañana que haga un trabajo adecuado. Se espera, se comenta que podría haber un reglamento al respecto, pero todavía no hay luces de aquello. Gracias, Ramón. María Santos dice, hola, buen día, gracias por la presentación, muy clara y concisa, considerando lo complejo del tema. Consulta, si un trabajador de un subcontrato es quien realiza un acto que puede dañar el medio ambiente, ¿la empresa contratante es la que paga penalmente o sería el subcontrato? Esto considerando que la empresa contratante es la que se ve perjudicada y si cuenta con modelo de prevención y sí cuenta con modelo de prevención y protocolos. Muchas gracias, María. También habría que ver las características específicas, pero en principio diríamos que sí, si un trabajador con un subcontrato es la que comete el delito y el delito lo comete utilizando a la empresa que contrata, eventualmente la empresa que contrata es la que paga penalmente. Pero en los últimos elementos de tu pregunta mencionas que la contratante finalmente es la que se ve perjudicada y cuenta con un modelo de prevención de delitos. Si la empresa contratante cuenta con un modelo de prevención de delito y se puede probar que efectivamente existía, eso ya es un eximente de responsabilidad. Y asimismo, si el delito o el acto es perjudicial para la empresa contratante, también es un elemento que eximiría o que no configuraría la responsabilidad penal. Por lo tanto, en este caso no sería la empresa contratante la que paga penalmente. Pero en términos generales, sí es posible que una persona, un trabajador de subcontrato, pueda acarrear la responsabilidad penal de las personas jurídicas si, por ejemplo, no hubiera un modelo de prevención de delito o el acto que realice no lo hubiera perjudicado. Gracias, Ramón. Y Julia Pereira dice, pensando en los terceros que puedan realizar delitos, por ejemplo, un proveedor, ¿cómo se puede garantizar que el modelo de prevención de delitos que se le exige esté vivo y que no sea solo un documento formal para cumplir exigencias puestas para ser nuestro proveedor? Sí, hoy día, bueno, lo que pasa es que es bien fácil hablar como o sea, porque cuando hay recursos quizás es muy fácil, pero a ver, hoy día los terceros proveedores, la cadena de suministro, son riesgosos. Los terceros pueden acarrear la responsabilidad penal de la empresa. Por lo tanto, hoy día lo que se está haciendo es que se está capacitando a los proveedores, se está capacitando a estos terceros, se incorporan cláusulas en sus contratos, se les hace entrega de los modelos de prevención de delitos. Por lo tanto, de alguna manera se los hace partícipes y se
hay un acto, hay una acción de poder transmitirles y hacerlos parte del modelo de prevención de delitos. Eso, por supuesto, en el entendido cuando hay recursos, cuando se puede hacer toda cosa. No es fácil hacerlo, pero hoy día se están capacitando los proveedores, se están estableciendo códigos, por ejemplo, de conducta para los proveedores, se están incorporando cláusulas, por lo tanto, de esa manera lo que se está haciendo es entregando un modelo de prevención de delitos vivo también para esos terceros que están contratando con la empresa. Y también, obviamente, hay empresas que hoy día exigen que los proveedores o que los terceros tengan en sí mismos modelos de prevención de delitos o programas de prevención de delitos propios. Gracias, Ramón. Tenemos un par más, son más cortitas. Dice Humberto Silva, dice, ¿existen empresas que hayan sido sancionadas por esta ley? A ver, hoy día, o sea, por la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, la 20.393, por supuesto que existen empresas, han habido casos importantes, como el caso Cerecita, el caso Corpesca, el caso Penta, que está hoy día andando, han habido casos más pequeños, investigaciones, también ha estado el caso Sokimich, pero investigaciones y sanciones asociadas a la última modificación desde septiembre hasta ahora, no hay casos relevantes que conozcamos todavía. Es decir, esta ley, por supuesto que han habido sanciones y han habido investigaciones históricamente desde el año 2009 hasta la fecha, pero respecto de la última modificación, cuando estamos hablando ya de este catálogo de delitos mucho más amplio, todavía no tenemos investigaciones o sanciones relevantes que podamos comentar. ¿No crees, a propósito de esa pregunta, Ramón, que esos casos han sido también algún ejemplo que incentiva a las empresas a preocuparse más de esta legislación, tomar más medidas, cumplirla de mejor manera, organizar sus procedimientos internos y su modelo de prevención de delitos? Sí, pero no ha sido suficiente. Hoy día estamos al debe con jurisprudencia, estamos al debe con investigaciones y ahora, obviamente, el Ministerio Público tiene recursos limitados. Estas son materias complejas, pero por supuesto que estamos al debe y dan ganas de que hubieran más investigaciones, que hubieran más sanciones, que hubieran más jurisprudencia. Por lo tanto, estos casos sí, por supuesto que han servido de ejemplo, pero de ninguna manera ha sido suficiente como para establecer un precedente importante respecto de la persecución penal en estos aspectos. ¿Mm? Eugenio Silva pregunta, con la nueva ley, ¿existen penas o sanciones para el encargado de prevención de delitos? No, la nueva ley no establece sanciones especiales para el encargado de prevención de delitos, ni la ley anterior tampoco. No existe una responsabilidad objetiva por ser encargado de prevención de delitos, por lo tanto, el encargado de prevención de delitos va a ser responsable penalmente por si es que él comete el delito, pero no en virtud de su cargo de encargado de prevención de delitos, lo que parece también adecuado porque si no, nadie quisiera ser encargado de prevención de delitos. Al final, no existe una sanción objetiva en virtud de su cargo. Podría ser penalmente responsable por haber cometido el mismo delito o también podría ser objeto de acciones civiles por hacer mal su trabajo, pero no como encargado de prevención de delito en sí mismo. Claro, es decir, que la empresa considerara que su gestión no ha sido efectiva o no ha cumplido bien su rol, pero ya no una ley, un castigo penal, ¿no? Así es. Claro. Ramón, estamos llegando al final ya del tiempo y te agradecemos mucho tu presentación y te quisiera preguntar ya como una reflexión final. La empresa hoy día, como tú dices, ante esta ley que ha sido modificada varias veces y que se ha complejizado bastante y que requiere bastantes exigencias, bastante monitoreo y preocupación, ¿no? Frente al delito. ¿Tú qué recomendarías a la empresa para hacer más fácil esta tarea y para orientarlos en el sentido de hacer un camino seguro, ¿no? Tú nos has dado ya nos ha dado una visión muy completa, pero así como última reflexión ya de insistir un poco en alguna prioridad en este camino. Sí, yo creo que nuevamente el llamado es siempre a la calma. Esta norma no incorpora no es que se hayan incorporado, tipificado nuevos delitos. Estos delitos han existido siempre, por lo tanto las empresas y las personas desde siempre estamos llamados a no cometer este tipo de delitos. Por lo tanto, no es que hoy día estemos frente a riesgos diferentes, a delitos diferentes. Esto siempre ha existido. Lo que pasa es que hoy día se ha sistematizado esta nueva ley de delitos económicos, se han incorporado también para las empresas. Por lo tanto, lo importante hoy día yo creo que es mantener nuevamente el foco en el giro,
qué es lo que están haciendo las empresas, cuál es mi actividad, cuál es mi objeto, cuál es mi producción, cuál es mi día a día, y sobre esas actividades establecer los controles adecuados. Y de esa manera, por supuesto que la empresa va a estar protegida. Y en términos de acciones concretas respecto del modelo de prevención de delitos, es una realidad hoy día que los terceros sin representación o los terceros en general con los cuales se relaciona la compañía son elementos de riesgo, por lo tanto, cualquier tipo de due diligence más o menos intenso de acuerdo a las capacidades de la compañía siempre va a ser importante. Incorporar cláusulas en los contratos con los terceros, por lo tanto, la relación con los terceros siempre va a ser importante y hay que poner especial énfasis en la prevención respecto a la relación con los mismos. Y por último, también como un elemento fundamental para poder probar que se está cumpliendo con el deber de dirección y supervisión, son las capacitaciones, el permanente comunicación a la organización, a las distintas capas con o con menos riesgo de los elementos del modelo y de los controles de las compañías. Ramón, muchísimas gracias. Ha sido muy clara tu presentación, muy buenas tus recomendaciones. Creo que las empresas también han salido de algunas dudas puntuales, específicas, que les competen y en las cuales están en este momento. Eh, Quería comentarles también a todos nuestros participantes hoy día que además en este mismo trabajo de lo de 16 con BH Compliance tenemos invitada para el 15 de abril a las 10 horas a Susana Sierra. Susana ha sido una aliada nuestra permanente, la hemos tenido en varios seminarios y queremos también felicitarla desde ya porque obtuvo un premio internacional, ¿no, Ramón? Acaba de tener un premio importante. Así es, así es. Siempre también en la línea de desarrollo del cumplimiento, así que también súper interesante y no cabe duda que la charla de la próxima semana va a ser de muy alto nivel. Muchas gracias. Y entonces con Susana estaremos viendo cómo integrar la cadena de suministro, que es algo que hoy día también hemos tocado, pero que vamos a tocar en mayor profundidad, justamente a través del modelo de prevención de delitos, materia que se regula en los artículos 3 y 4 de esta ley 20.393 que hemos visto hoy día. Agradecemos especialmente a Ramón Montero de BH Compliance que nos ha acompañado hoy, que ha estado dispuesto a responder tantas dudas o consultas. Todos te están agradeciendo aquí por el chat, por todas las aclaraciones, por la claridad de tu presentación, por la visión, ¿no es cierto?, de este cambio cultural que necesitamos en la empresa y que ya estamos encaminados en él. Y Pacto Global dispuesto a lo que tú dices, capacitar, poner este tema a la conversación, a la discusión, al diálogo y tratar de orientar lo más posible con la ayuda de nuestros expertos amigos. Así que te consideramos un amigo, un experto y muy cercano a Pacto Global como BH Compliance y esperamos también que nos acompañes, ojalá si puedes, en la charla con Susana el 15 de abril también. Les agradecemos mucho su presencia hoy día y les dejamos entonces atentos e invitados a la nueva charla. ¿Ya? Muchas gracias, Ramón, nuevamente. Muchas gracias a todos, Margarita. Un placer como siempre. Chao, chao.